Hola a todos, mi nombre es Pierre, este es mi primer video tutorial de cómo hacer una pulsera con nombre o con alguna frase. Lo que necesitaremos es lo siguiente: necesitaremos una botella plástica descartable, no retornable o la que tengan a la mano. Tiene que fijarse que el plástico sea lo suficientemente resistente. Lo siguiente es nylon o hilo de color, ya puede ser rojo, blanco, verde, amarillo, de cualquier otro color que ustedes prefieran. En este caso lo que utilizaré será solo el rojo y el blanco. Lo demás es un encendedor, una vela, una aguja capotera, como la tenían aquí, es una aguja sin punta, pueden verla, y una tijera. Bien, lo que haremos es tomar nuestra botella plástica y recortar toda esta área, toda esta parte, y lograr sacarlo solo esta parte, la del medio, como ven. Luego de esto vamos a tomar una parte, es una esquina, la cual ustedes prefieran, y recortar una cierta cantidad desde un costado, más o menos calculando la distancia del tamaño de una pulsera, de acuerdo a sus muñecas, a su mano, por así decirlo. Una vez recortado, como ya lo tienen aquí, pueden medir si ustedes prefieren. Ven que entra perfectamente, es así. Luego de eso queda así. Tienen que tratar de hacerla lo mejor posible, lo más parejo. Luego de eso tienen que hacer unos pequeños cortes en cada esquina, para luego con una aguja caliente hacerle un pequeño orificio en una de las esquinas y en la otra, que quede de esta manera. Si pueden ver esta parte aquí, y en el pequeño también, al medio también pequeños recortes, y al final de igual forma. Como lo ven, ya tenemos la primera parte para armar una pulsera. Luego de eso podemos tomar el nylon, el que queramos, el color que ustedes quieran, que es el primero para el fondo. Quemaremos la punta. Ojalá, y ya está, como pueden ver. Ahora esta de aquí lo insertamos acá, en uno de los pequeños orificios, como ven, ya está. Luego queman esta parte. Y queda así, ¿ven? Bien pegado. Luego de eso vamos a pasar a hilar, como pueden ver. Para eso sirven estos pequeños cortes que les hice aquí arriba y aquí abajo. Vamos a poner esto aquí y luego así. Seguidamente vamos a darle vuelta, 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 como ustedes quieran. Tratar de acomodar para que no se les corra el hilo o no les haga difícil. ¿Lo ven? Es fácil. Pueden seguir dándole toda la vuelta. Pueden acomodar el hilo. No lo hagan muy fuerte porque a veces tiende a torcerse. Ni tan fuerte ni tan despacio. Ni tan flojo, mejor dicho. Es fácil, solo es cuestión de práctica. Al final tratamos de darle un poco de espacio en esta parte, como queda, ¿ver? Corremos esto para que no se nos vaya y terminamos de dar la vuelta. Ahora sí, dejamos un pequeño espacio en esta parte, cortamos que nos quede así, luego quemamos y hacemos una nueva punta. ¿Lo ven? Cortamos aquí y esta punta es la que van a poner dentro del agujero. Ahí está. Una vez que queda así, queman esta parte y la aseguran. Y voilà, ya está. ¿Lo ven? Quedó asegurado. Y listo, ya tenemos esto hilvanado de color rojo. Voy a poner acá. ¿Lo ven? Ya está. Ahora, lo que necesitaremos para hacer las letras: el hilo de color blanco, de color amarillo, como ustedes más prefieran, dependiendo del color que ustedes quieran.
vamos a tomar 5 hebras de este hilo, como pueden ver, color blanco, de esta punta, desde los dos hasta aproximadamente aquí, ¿ve? Hasta aproximadamente a esa distancia, y cortan 5 hilos, 5 hebras. Ya tenemos las 5 hilos más nuestra aguja capotera, la misma que utilizamos para hacer los orificios. Vamos a insertar el hilo en la aguja, aquí, así, y luego vamos a empezar a tejer desde una esquina a la otra. Ojo, eso sí, dense cuenta que de esta esquina a esta esquina no es muy largo, y de aquí a aquí sí. Así que empezaremos a tejer más o menos desde esta distancia y terminar por esta distancia y dejar mayor espacio al final. Así que empezaremos, no sé, con una frase, la más común, la que todos conocemos, la que siempre lo hemos dicho en algún momento de nuestra vida, es te amo. Veamos de aquí. ¿Pueden ver? Ya está quedando así. Luego, si ustedes cuentan, tenemos en estos hilos una distancia de 6 hebras, de 6 a 5 hebras. Cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego de eso, muy bien, luego de haber contado los 6 espacios, los 6 hilos, 2, 4, 6, al sexto hilo vamos a entrar la aguja y vamos a tomar un espacio de 2 hilos, nada más. Ok, 2 hilos, como pueden ver aquí, y luego pasamos la aguja. Nuevamente la misma distancia, 2, 4, 6. Cada letra tiene un espacio de 6 hilos para formar en este caso la T y la E. Pero aquí la distancia va a ser no de 2, sino de 4 hilos esta vez, para que no vaya junto a la frase o la palabra que nosotros querramos hacer. Puede ser 4, 5 o hasta 6, dependiendo de la distancia que ustedes quieran ponerle. En este caso yo le voy a poner 6. Muy bien, ya vemos, tenemos aquí, así es como debe de quedar. Continuamos. Nuevamente también 6 para la letra A, 3, 6. Tomamos 2 hilos nuevamente y volvemos a pasar. Para la letra M o N tomamos 2 primero, 2 hilos, luego tomamos un espacio de 3 y luego volvemos a tomar nuevamente 2 hilos más. Y luego el espacio correspondiente al que nosotros queremos darle para la siguiente letra. En este caso viene la O, también tomamos 6. Y luego, como ahí termina nuestra frase, pues ya podemos irnos hasta el final con la aguja. Tratamos de que esto quede parejo, de esta forma. Al final quede así, parejo. Luego hacemos que esta parte quede en la parte superior. Con la aguja podemos acomodarlo. Y luego continuamos de armar la frase. En este caso, empezamos con la letra T. Tomamos solo un hilo. Luego de pasar tomamos solo un hilo. Y luego sacamos la aguja al siguiente hilo, así, y tomamos 2 hilos y tomamos 1 y nuevamente 1 y el espacio para que nos quede de esta forma, como pueden ver. ¿Sí? ¿La pueden ver? Luego la letra E, tomamos 2 hilos y luego tomamos el espacio hasta la letra que nos corresponde, en este caso la A, la que sigue. Tomamos
2 hilos, dejamos un espacio de 2 hilos y volvemos a tomar 2. Ahí está, y pasamos a la siguiente letra. Ahí está, como ven ya empieza a armarse. La letra M o N es distinto. Tomamos 3 hilos, dejamos 1 y volvemos a tomar 3. Para la letra M. Y cogemos 2 y pasamos a la siguiente letra. Dejamos el espacio correspondiente. Tomamos 2, dejamos espacio de 2 y volvemos a tomar 2. Y luego para terminar la frase, para terminar la letra, nos vamos hasta el final. Nos vamos hasta el final y eso sí, dejamos que todos los hilos estén parejos. De esta forma. Deben de quedar allí. Muy bien. Así. Como pueden ver, sigue armándose la letra. No se olviden que aquí es un espacio pequeño y aquí es un espacio largo. ¿Por qué? Porque esta pulsera está especialmente para el lado izquierdo de la... ¿Lo ven? Esta parte es un poco más pequeña y esta parte es más grande, más distanciada, para que se pueda ver de esta forma hacia abajo. Y luego continuamos con la letra T, pero esta vez ya no vamos a tomar 2, sino nos vamos a pasar hasta el medio y tomar los 2 hilos del medio. Y nos vamos hasta la siguiente letra nuevamente, que es la E. Y aquí en la E no vamos a tomar 2, sino esta vez tomaremos 4 hilos y pasaremos a la siguiente letra. Tomaremos los 6 hilos que nos quedan, pasaremos de frente al espacio y a la siguiente letra, que es la M. En este caso, en la M, tendremos una pequeña diferencia, que tomaremos 2, dejaremos 1 y volveremos a tomar un hilo, el que está aquí en medio. Luego dejamos 1 y volvemos a tomar 2 hilos nuevamente y nos pasamos a la siguiente letra. Tomamos 2, dejamos 2 y volvemos a poner sobre 2 hilos nuevamente y terminamos la frase de escribir y seguimos al hilo. Más o menos ustedes pueden ir viendo que la palabra empieza a formarse de arriba hacia abajo. Ustedes ya pueden tener noción de cómo ir armando la letra o cómo ir armando las palabras si llevan en cuenta la distancia de los hilos y de cómo se va formando la palabra. Pasamos de la T nuevamente, tomamos 2 hilos y nos pasamos a la siguiente letra, que en este caso debemos de formarlas conforme están escritos o conforme se puede ir visualizando de cómo se puede armar la palabra o la letra. Aquí está. Aquí en la M ya no tomaremos estas de aquí, ya no tomaremos 3 o 4, sino simplemente 2 directamente y nos dejamos un espacio de 3 y nos pasamos a las siguientes 2. Luego pasamos con el hilo y pasamos a la siguiente letra. Tomamos 2, dejamos 2 y volvemos a tomar 2 y hasta el final. Pasaremos a culminar lo que sería la frase te amo. Tomamos 2 nuevamente en la T y creo que ya el resto lo pueden deducir automáticamente ustedes para formar las letras de arriba hacia abajo. Ahí ya tenemos formada la T. Ya estamos terminando de completar la frase, no sé si se dan cuenta. Ahí está. Se puede ver terminando de hilvanar o de bordar todas las letras. Tratemos de que esto quede parejo, que quede casi a la misma distancia, así, de esta forma. Y luego ya tenemos armada nuestra frase. ¿Lo ven? Nuestra palabra, ahí está. Si nos queda muy arriba o muy abajo, pues lo ordenamos con la aguja. Pero eso no es todo. Para terminar, en esta parte no la vamos a dejar así. Vamos a entrenzarla. Tiene que entrenzarse de esta forma. ¿Lo ven? 3. Le hacen una trenza. Ya para terminar, le hacemos una pequeña trenza al final y anudamos lo que sobra.
Luego, una vez que hemos hecho la trenza, esto se repite en ambos lados y también se quema al final para que no se desamarre ni se deshilache. Ahí está, queda así, como pueden ver. Y listo, voilà. Hemos terminado nuestra pulsera. Una linda pulsera, como pueden ver. Y ahí está. Amarramos aquí. 1, 2, 3. Se queda así y voilà. Se acomoda la muñeca. Y listo, tenemos una linda pulsera que dice TEA. Espero les haya gustado mi primer video tutorial de cómo hacer una pulsera con una botella descartable. Y queda algo bonito, lindo, ¿verdad? Muy bien, hasta pronto, nos vemos. Gracias por su atención. Espero les haya gustado la pulsera.